Hace varios meses, vimos algunos de los creepypastas más conocidos, desconocidos, turbios y terroríficos que se han originado en el mundo a lo largo de los años. A pesar del trabajo que hay detrás del video, muchos de los creepypastas no fueron mencionados, por lo que hoy me he encargado de reunir varias de las historias, personajes y leyendas que forman parte de este grupo tan nostálgico y así continuar con una segunda parte del iceberg. En este video, exploraremos más a fondo algunos de los creepypastas que no fueron mencionados, su trasfondo, los rumores que hay detrás y su fascinante origen que tuvieron dentro de Internet. Nos adentraremos desde lo más conocido, sencillo y relajado, hasta lo más profundo, turbio y que da lugar a muchas teorías siniestras. Sin más, te invito a que te suscribas para que no te pierdas cada vez que subo video y comencemos con la parte 2 del iceberg de creepypastas. Nivel 1. Tales Doll. Dentro de la cultura de Internet, se originaron varias leyendas urbanas en torno a los videojuegos de Sonic, como el conocido Sonic.exe o el que se dio con el Sonic R. En este juego que fue lanzado en 1997, los jugadores podían desbloquear un personaje llamado Tails Doll, el cual era una variante de Tails, pero parecía más bien como un muñeco de trapo hecho por el Dr. Eggman. Gracias a esto, Tails Doll se fue convirtiendo poco a poco en una idea misteriosa y siniestra, ya que debido a su aspecto viejo y mal construido, se pensaba que el personaje podía cobrar vida si se usaba para ganar a los personajes más veloces, o si se reproducía una de las canciones del juego al revés. En su momento, muchos pensaban que el personaje podía perseguir a los jugadores en la vida real, causando varios accidentes y poseyendo a algunos jugadores, incitándolos a cometer actos horribles. A menudo, se han presentado varios videos editados de Tails, o incluso lo han incluido en Sonic.exe, para intentar darle más credibilidad a la historia. El usuario que dio a conocer este creepypasta en un foro de internet, dijo que su mejor amigo había fallecido a causa de Tails Doll, y el rumor se expandió tanto, que incluso le llegaron a dar una historia más profunda al personaje, como que existió desde los años 50, similar a lo que ocurrió con The Rake. Clockwork. Clockwork es otro personaje ficticio que se ha ganado su lugar dentro de los creepypastas, sobre todo por su distintivo diseño y apariencia. Normalmente, Clockwork suele llevar una chaqueta verde con botas y pantalón negros, además de que tiene un reloj en el ojo izquierdo y dos cicatrices en sus mejillas, similar a otros personajes. Su historia generalmente sigue el mismo patrón común de los creepypastas, en el que un tipo de evento traumático los lleva a transformarse en seres malévolos, como vimos con Ailes Jack o Jeff the Killer. Dependiendo de en donde se escuche la historia, hay quienes dicen que Clockwork era una joven talentosa que fue atacada por un grupo de criminales, o hay otros que hablan de que sufría de algún tipo de abuso, pero en lo que todos concuerdan, es que solía pintar dibujos con temáticas terroríficas y a menudo se la veía con un peluche de jirafa. Se dice que Clockwork acabó con toda su familia debido a la locura, además de que se introdujo un reloj de bolsillo dentro de su ojo, ya que ella estaba muy obsesionada con el tiempo y con las frases que le decía la gente más cercana a ella. Los fanáticos de este creepypasta han ampliado la historia de Clockwork, creando arte, fanfiction y otros contenidos que desarrollan aún más su trasfondo y características. Jane the Killer. Jane es un creepypasta que nació debido a la existencia de otro creepypasta bastante conocido, el de Jeff the Killer, y a diferencia de los demás, este surgió como relato alterno a la historia principal de Jeff para intentar darle algo más de profundidad y como forma de crear un antagonista para Jeff, ya que después surgió una saga de killers que complementan la historia y la hacen mucho más grande e interesante. A diferencia de Jeff, Jane no tiene ningún origen en la vida real, más que el ficticio, donde se cuenta que ésta solía ser amiga de Jeff cuando era niña. Se dice que Jeff había atacado a su familia luego de su transformación como asesino y este le arrojó lejía y gasolina para quemarla y desfigurarla, intentando que se pareciera como él, similar a lo que se cuenta en su historia, ya que unos matones de su escuela lo habían quemado.
A pesar de que Jane siempre buscaba acercarse a Jeff, ella solo pudo ver su etapa de locura, donde no solo acabó con sus propios padres, sino que también con los de ella. Debido a esto, Jane busca constantemente vengarse de Jeff y usa una frase completamente opuesta para evitar que hayan más víctimas que sufran lo que ella sufrió. Aunque muchas personas la odian solo por representar una versión de Jeff femenina, a la mayoría le gusta el personaje debido a que su origen tiene mucho más sentido y su historia le gusta a la comunidad. Ted el Excavador. A principios de 2001, dentro de un sitio web ya extinto, Angel Fire, apareció un foro llamado Ted el Excavador, donde se documentaba las aventuras de Ted y sus amigos mientras exploraban una cueva cercana. Dentro del blog, Ted escribía su historia a modo de diario, donde cuenta que decidió aventurarse dentro de una cueva no explorada junto a su amigo Brad. A medida que avanzan en la cueva, ambos se encuentran con extraños símbolos y jeroglíficos, así como pasajes estrechos y ruidos inquietantes. Mientras Brad y Ted profundizan en la cueva, los eventos se vuelven cada vez más perturbadores, ya que escuchan distintos tipos de ruidos, sienten presencias inquietantes y experimentan situaciones que desafían la lógica. En las publicaciones finales, Ted escribe que él y su amigo llevarían un arma a la cueva debido a la sensación de paranoia y miedo que sentían en ese momento. Sin embargo, en la última entrada del blog, Ted revela que su amigo dejó de bajar a la cueva, que ha dejado de escribir y que la cueva ha tenido un impacto negativo en su vida, y desde entonces el blog no ha sido actualizado. Esta historia es una de las más escalofriantes que se han escuchado, no solo porque se cuenta en primera persona por el mismo usuario que vivió lo acontecido, sino porque también Ted dijo que la cueva en la que estaban no figuraba en el mapa de las cuevas de Utah, donde también falleció un excavador que quedó atrapado para siempre. Suponiendo que el relato sea verídico, lo más probable es que Ted nunca haya salido de la cueva, además de que aún tenía esperanzas de volver a publicar para su blog, que aún sigue abierto para quienes deseen leerlo. iHateYou.exe. iHateYou es un fangame que se creó en base al videojuego de Super Mario World, que fue creado por Slime Beast, gracias a un hackron que le permitía modificar la imagen del juego. Todo empieza cuando Mario se desplaza a un nivel oculto, luego de esquivar a un fantasma que está bloqueando la entrada. Durante el nuevo nivel, se pueden encontrar varios fantasmas fuera del mapa y enemigos bala que intentan acabar con Mario, además de que se observa algunos mensajes escritos en la pared, como "te odio" o "¿por qué no te mueres?". Mientras va avanzando, Mario también se encuentra con otros cuerpos del mismo que parecen haberse ahogado y que intentan atraparlo mientras el jugador trata de huir hacia la puerta gigante. Cuando Mario entra en la última habitación, aparece Luigi del lado contrario, afirmando que trabaja con Bowser, e inicia una cinemática de pelea. Mario le da un golpe, para luego arrojarlo a la lava por accidente, y mientras Luigi se hunde hasta la muerte, Mario solo se echa a llorar. Según varias interpretaciones, el creador hizo este juego en base al sentimiento de odio y envidia de parte de Luigi, que provocó en él un deseo de producirle daño o de que le ocurra alguna desgracia. Cuando termina el juego, en la pantalla se puede ver una imagen bastante extraña, además de que hay un screamer donde se ven algunos de los creepypastas que vimos en el anterior video. Nivel 2. Laughing Jack. El personaje de Laughing Jack es conocido por ser un payaso malévolo con una sonrisa gigante y una siniestra apariencia. Apareció por primera vez en una historia escrita por un usuario anónimo en 2012 que detalló la experiencia de un niño llamado Isaac, cuyo juguete favorito era un muñeco de payaso llamado Jack. Sin embargo, con el tiempo el muñeco cobra vida y se ofrece como mejor amigo de Isaac, diciéndole que serán compañeros de juego para siempre. No obstante, un día, Jack asesina a un gato por accidente y sus padres envían a Isaac a un internado de menores, ya que ellos no creían en la existencia de Jack, con este último siendo encerrado en una caja hasta que Isaac regrese.
Muchos años pasaron después de eso, e Isaac, ya con más de 20 años, se convierte en un sujeto malvado y sádico que acaba con las personas por placer. Jack, al observar esto desde su caja, cree que el comportamiento de Isaac es normal y cuando finalmente es libre, acaba con su mejor amigo de forma brutal, tomando los colores blanco y negro en su cuerpo y adoptando una canción que los fans hicieron en honor al creepypasta. La historia fue tan bien escrita que rápidamente se volvió popular en internet, dando lugar a cientos de cosplays, doblajes y animaciones. De cierta forma, también se puede pensar que Isaac enloqueció luego de volver del internado, creando a Jack como su amigo imaginario, ya que en su infancia jamás tuvo amigos y sus padres siempre lo trataban con violencia. El secreto de las cangreburgers. El secreto de las cangreburgers es un cómic que fue creado en base a la famosa broma que hay dentro de la serie de Bob Esponja, la cual indica que el ingrediente secreto de las cangreburgers jamás será revelado. Sin embargo, este cómic intenta darle un giro imprevisto, tomando como fórmula secreta el cuerpo de Patricio. Durante todo el cómic, se revela que Patricio está enterado de la fórmula y busca venganza por ser utilizado como carne para las hamburguesas, donde poco a poco, las escenas se ven cada vez más bizarras y crudas y varios personajes importantes toman apariencias mucho más grotescas como normalmente se verían. La tortura es uno de los temas más terroríficos por los que pasa Patricio y la razón por la cual traiciona a Bob Esponja, lo que hace que el cómic sea más espeluznante de ver. Debido a que es hecho por un fan, el cómic es tomado como un creepypasta que enfoca la historia desde un punto de vista mucho más biológico, como la reproducción de estrellas marinas o la forma en la que se alimentan las esponjas. Aparte de ser terrorífico, la historia tiene varios momentos tristes y dramáticos y está plagada de referencias a la serie original. El cómic se volvió tan popular que muchos fanáticos hicieron sus teorías con respecto al final y algunos crearon su propio doblaje y lo subieron a YouTube. Si te interesa verlo, dejaré en la descripción el video con el doblaje al español. Old Minecraft Reuploads. Old Minecraft Reuploads fue un canal de YouTube que solía subir vídeos del juego, de partidas que grabó hace más de 12 años, por la época de 2010. A través de vídeos viejos, el jugador enseña los mundos que tenía durante la alfa del juego y las cosas que encontraba o construía en esa época. Sin embargo, conforme avanzan los vídeos, la situación se vuelve cada vez más extraña, sobre todo en las minas, donde el jugador es capaz de escuchar pasos a su alrededor, golpes de otro usuario, además de una respiración que lo obliga a cerrar el juego. Debido a que el usuario siempre anota la fecha origen del video, se puede notar que estuvo durante más de un mes sin volver a abrir el juego, ya sea por miedo o porque hubo algún tipo de problema, pero al final, dice que un amigo lo ayudó a cargar de nuevo el juego, un tal Anthony 721. En el siguiente video, se puede ver cómo el jugador, que es conocido como Mario, habla con Anthony acerca de que este último no se encuentra bien y le desea que se mejore. Lo más raro de esta historia es que Mario parece tener algunas cosas que en esa versión aún no habían salido, como el diseño de los esqueletos, las canciones de fondo, o sonidos que iban a salir en versiones posteriores, como si Anthony y Mario tuviesen acceso a funciones que en ese momento se supone que estaban en desarrollo. Mientras más avanzan los vídeos, Mario empieza a notar que hay una especie de entidad en su mundo, ya que en un video, el jugador pausa para ir al baño, mientras se puede ver el nombre de alguien bajo una cueva y ocurre una situación algo escalofriante. Lo mismo sucede con videos posteriores, donde la entidad cada vez se vuelve mucho más agresiva hasta el punto de asustar a ambos amigos, matando a los mobs, poniendo bloques y dejando mensajes ocultos. Según se cree, Mario fue un jugador que se metió a los archivos de Minecraft y lo empezó a modificar para tener actualizaciones del juego antes que salieran, pero eso hizo que algo o alguien metiera un virus, o que incluso se metiera a su mundo, como una especie de pantalla antipiratería.
A día de hoy, no se tiene muy claro qué es lo que pasó en realidad, ya que el creador ha dejado de subir los vídeos, lo que hace que la historia sea un poco más creíble. Tal vez, Mario armó toda la historia como una especie de creepypasta, pero eso no explicaría todas las cosas raras que pasan en su mundo, que parecen ir más allá de una simple grabación. Candle Cove. Hace algún tiempo, un usuario de internet de nombre Skysel003 preguntó por un foro acerca de un show que recordaba ver de niño y que le daba constantes pesadillas debido a lo extraño y aterrador que era. En su historia, el usuario relataba varios detalles del show, como que estaba hecho por títeres horribles, de esos que pretenden ser agradables, pero terminan siendo todo lo contrario. Además, existía un personaje muy aterrador, el robapieles, que se vestía con la piel de aquellos a quienes atrapaba. Durante algún tiempo, el usuario describió que el show parecía inducirle a pesadillas cuando dormía, donde veía a las marionetas gritando sin parar y sus rostros se desfiguraban. Un sueño que es compartido por todos los que vieron el programa y que provocaba un terror muy intenso. En el capítulo final, el usuario dijo que todas esas pesadillas que tenía fueron transmitidas por televisión, donde se veía a las marionetas gritando y haciendo ruidos muy desagradables. Después de un tiempo, se descubrió que en realidad el show nunca existió y que realmente los niños solo veían estática durante más de 30 minutos. Episodios perdidos. Los episodios perdidos son un tema recurrente cuando se habla de los creepypastas, y es que para intentar darle un giro más oscuro a las series infantiles, la comunidad se ha encargado de crear historias sobre estos episodios que normalmente jamás salen al público. Es muy difuso saber cuál es el origen de este concepto, pero hubo varias razones para que se creara, como ciertos cómics perdidos que fueron hechos por la propia casa animadora, episodios piloto, o historias en foros por parte de personas que decían trabajar en distintos proyectos, como por ejemplo Dead Part o el conocido creepypasta de Calamardo. Por alguna extraña razón, es muy común que los episodios perdidos salgan de Bob Esponja, como si la serie emanara algo extraño en su interior, ya que varios usuarios se han encargado de hacer bootlegs o crear pequeñas historias con cintas viejas encontradas en algún lugar donde se presentan este tipo de animaciones. Otros ejemplos de episodios perdidos son el de Happy Appy, el cual parece transmitir algún tipo de mensaje oculto, no solo por lo que dice, sino también por lo que se muestra. Lo mismo ha sucedido con otras series, como El increíble mundo de Gumball, Hora de Aventura, Coraje el perro cobarde, e incluso con Poppy the Performer, que a pesar de que de por sí ya es bizarro, también tiene su propio episodio perdido. Mucha gente ha llegado a afirmar que esta historia es completamente real, y es que no hay una forma completa de afirmarlo o de corroborar si es mentira. El tema de los sueños colectivos es algo complicado. A veces, personas diferentes pueden tener sueños que involucren un tema o escenario similar, o puede ocurrir si dos personas comparten experiencias similares. A pesar de que no hay mucha evidencia científica que respalde la existencia de los sueños colectivos, lo extraño comienza cuando varias personas creen reconocer este rostro en alguna parte, como si ya lo hubiesen visto o les resultara familiar. This Man es el rostro de un hombre que ha aparecido en los sueños de la gente de todas partes del mundo, y gracias a una reportera en Italia, el caso se dio a conocer en todo el mundo, como el hombre que aparecía en los sueños de la gente. Cientos de personas afirmaron haber soñado con el rostro, ya sea en situaciones románticas, violentas, criminales, corruptas o mortales. Sin embargo, jamás se identificó a un ser humano real con la misma apariencia, y a pesar de que había personajes similares, ninguno se le pudo acercar lo suficiente. Actualmente, se cree que la situación es tan solo paranoia de la gente. La gran mayoría soñaron con el rostro después de saber de su existencia, pero otros creían que una corporación estaba condicionando mentalmente a las personas para que sueñen con el hombre.
El juego del ascensor. Antiguamente, en Internet era muy recurrente encontrarse con cierto tipo de rituales que se hacían con el fin de realizar una invocación, cumplir deseos, o entrar en lugares desconocidos que se encuentran más allá de nuestro mundo. El juego del ascensor es un popular mito de Internet que formaba parte de estos rituales y, según se decía, servía como método para llegar al otro mundo. La premisa básica de este juego es entrar en un edificio de al menos 10 pisos, entrar en el ascensor y presionar los botones en cierto orden específico. Si se hace todo bien, es posible llegar al otro lado, donde la apariencia del entorno y la sensación son bastante distintas a lo que normalmente se ve, además de que quien participa se encuentra completamente solo. Para volver, hace falta realizar los mismos pasos que antes y si se hace de forma incorrecta, la persona podría quedar atrapada en el otro mundo. Hay muchas historias similares a esta que invitan a las personas a ser llevadas al inframundo, como el juego de las escaleras o el juego de los 3 reyes, de los cuales ha habido testimonios terroríficos de personas que lo han intentado. Aún así, no son más que leyendas que muchas veces intentan ser comparadas con situaciones de la vida real. El final de Supercampeones. En las épocas doradas de Internet, y sobre todo de YouTube, surgieron muchas teorías y vídeos falsos que cambiaban por completo el rumbo de algunas series populares que habían en el momento, como el famoso clip de Bardock en Dragon Ball o el supuesto final de Doraemon. De entre ellos, el final de Supercampeones fue uno de los que más revuelo tuvo en Internet y para la época estuvo tan bien hecho que la gente llegó a pensar que era real. Para el momento, la serie de Supercampeones había pegado demasiado en Latinoamérica, sobre todo por alargar bastante los capítulos y presentar situaciones dramáticas que siempre se suelen ver en el fútbol. La intriga acerca de si Japón iba a ganar el mundial era bastante grande y un usuario de Internet aprovechó el momento para editar un video con varios clips de la serie que luego fue subido a YouTube. En el video, se mostraba a Oliver despertar en una camilla de hospital, vendado, y con sus 2 piernas amputadas, mientras recuerda cómo de niño fue arrollado por un camión, convirtiendo todo su esfuerzo y el de sus compañeros en un sueño que nunca sucedió. Curiosamente, esta tragedia se propagó directamente desde Latinoamérica, llegando incluso a la comunidad inglesa y al propio creador de la serie, el cual desmintió el suceso. Este final inventado es un pilar bastante importante para los creepypastas, no solo por ser uno de los más antiguos, sino porque transmite la esencia misma de tomar algo infantil, que está hecho para los niños, y darle un giro completamente oscuro y siniestro, que normalmente nadie se lo esperaría. IamHappy.avi. IamHappy.avi fue un video que se subió a los foros de Internet, donde se mostraba una cara con los ojos y boca recortados de otra persona, intentando mofarse de los vídeos turbios que había por la época, con canciones raras de fondo y situaciones que no se pueden comprender. En el fondo de esta cara se podía ver una estantería llena de cabezas de plástico, las cuales tenían una sonrisa cosida alrededor de la boca. Aunque este video no llegó a nada, más tarde apareció algo parecido en formato GIF, donde se podía ver la misma cara de antes, solo que ésta se transformaba en algo mucho más oscuro y grotesco, como si le faltaran partes del rostro. Algunas personas que intentaron averiguar sobre el GIF fueron contactadas mediante correos, los cuales contenían vídeos de cabezas reales, a las cuales se les estaba cosiendo una sonrisa que conseguía emanar una expresión perturbadora e incómoda de ver. Pero lo turbio continúa, ya que los usuarios llegaron a recibir un total de 23 vídeos, de los cuales la mayoría no llegaron a ver, porque sabían de lo que se trataba. Nunca se supo quién o cómo lo hizo, pero los autores del video original se desvincularon por completo del GIF. Respecto a dicha imagen, las personas que recibieron los 23 vídeos eran incapaces de ver el GIF con normalidad, ya que en el fondo sabían que esa imagen era una de las cabezas a las que se les hizo una sonrisa. El traductor de Google. En 2018, se descubrió un extraño error dentro del traductor de Google, que no solo era impactante por lo que se trataba, sino porque además, muchas personas en su momento pudieron comprobar que era real. Consistía en colocar una serie de sílabas sin sentido dentro del traductor, y como resultado,
Este arrojaba frases lógicas y ordenadas en idiomas como el somalí o el maorí. Lo más impactante es que ciertos códigos de sílabas arrojaban oraciones acerca del fin del mundo, el culto a Dios y el declive de la sociedad humana. Varios creadores hicieron vídeos del tema, como Dross, Jordi Wild o incluso Germán, quienes colocaron distintas sílabas dentro del traductor y a cada uno le arrojaba resultados perturbadores, hablando de consecuencias físicas, ministerios de gobierno y frases que parecían sacadas de algún tipo de culto. Incluso varias personas reportaron que su traductor dio resultados como el futuro fallecimiento de personas famosas o ataques futuros entre países. A día de hoy, se desconoce qué es lo que ocurrió con este misterio, ya que Google parece haberlo arreglado, lo que ha dado lugar a muchas teorías, como que se trataba de un simple error, pero hay otros quienes afirmaron que en realidad había un mensaje oculto detrás, que pretendía ayudar a la gente poderosa, o que funcionaba como un desafío para entrar en un grupo secreto, algo parecido a lo que sucedió con el grupo Cicada 3301. La Fundación SCP es una organización ficticia que se dedica a la investigación de fenómenos paranormales y la principal responsable de localizar y contener a individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural. En su universo, la Fundación SCP realiza procedimientos de contención mediante agentes preparados que se encargan de estudiar entidades, denominadas como objetos SCP, que normalmente representan una amenaza para los humanos, o al menos, para el sentido de nuestra realidad. La Fundación suele mantener en secreto la existencia de los SCP para evitar un pánico masivo, y cuando un SCP es descubierto, enseguida mandan un grupo de agentes para recolectar y transportar la anomalía a algún lugar de contención, como vimos con el SCP-4335. Aunque parezca reciente, en realidad la Fundación tuvo origen en 2007, dentro de 4chan, donde se publicó el primer procedimiento de contención del SCP-173. La bola de nieve se hizo tan grande que salieron miles de artículos sobre diferentes anomalías y además de darle un logo propio a la fundación, se aprovechó la reciente popularización de los backrooms para crear cientos de historias, cintas de video y todo un lore extremadamente extenso, como si fuera un universo distinto, pero que de alguna manera se encuentra unido a nuestra realidad. Aunque las historias están algo revueltas, en la wiki oficial intentan darle un sentido, para crear un vínculo entre todas y que la narrativa sea mucho más grande. Si deseas leerlo, te recomiendo usar una extensión para traducir toda la página. El caso del Show M. A menudo, el caso del Show M se suele tomar como verdadero, pero no hay mucha evidencia que lo compruebe, por lo que muchos creen que es solo un creepypasta. Casi a finales de los 70, se dice que existía un show que los niños solían admirar mucho y estaba conformado por personas disfrazadas de animales. Aunque los niños lo describían como el Show M, luego se descubrió que en realidad se trataba de un show llamado The Zoo Review, un pequeño programa infantil que pertenece a los clásicos. Un día, la hermana menor de uno de los niños descubrió un pequeño test en esas revistas para niños sobre el show, que decía que el ganador se llevaría un viaje para conocer el set, o mejor aún, les podría convertir en miembros oficiales del club. A pesar de que contestaron las preguntas, pasaron varios meses sin recibir respuesta. Pero un día, les llegó por correo una carta que decía que el Show M estaría de tour por su ciudad y que se llevaría a los niños para grabar un episodio especial. Debido a la emoción que todos sentían, muchos niños llegaron temprano al lugar, donde se supone que un autobús se llevaría a gran parte de los niños. Pero los que llegaron tarde esperaron impacientemente a que llegaran los otros autobuses, ya que una persona disfrazada de uno de los personajes dijo que llegarían más para llevarse a los niños restantes y a sus padres.
Sin embargo, el horror empezó cuando ya había pasado más de una hora y los autobuses jamás llegaron. Lo único que vieron los niños fue que llegaron varias patrullas. Al día siguiente, cuando se supone que pasarían el show, este empezó sin ningún tipo de canción de apertura y por el contrario, uno de los personajes subió al escenario pidiendo a los padres que miraran el episodio. Se les dio el aviso de que el show jamás tuvo ningún club oficial de fans y que nunca hicieron ningún tipo de encuesta y mucho menos un tour por la ciudad. Los padres de la niña que se fue con los animales lloraron bastante ese día y su hermano jamás entendió lo que pasó, sino hasta después cuando ya había crecido. Mucho se menciona de que esto jamás ocurrió, pero también se afirma que en realidad esta historia está basada en un suceso que ocurrió en la realidad, solo que fue escrita por el autor de Candle Cove, siendo inspirado por el crimen. La única evidencia que hay es la foto de la niña junto a otro de sus amigos que parecen estar con uno de los personajes de la serie. Supuestamente, sus padres recibieron por correo esta foto, junto a un video de su hija, diciendo lo mucho que se divertía y que lamenta que sus padres no estuvieran con ella. Mr. Mix. A diferencia de la mayoría de juegos, Mr. Mix es un caso especial debido a que ocultaba un secreto que fue descubierto mucho después de su origen. El juego era principalmente de mecanografía y aunque en un principio parece sencillo, su fama se debe a su demencial dificultad, ya que por cada nivel aumentaban las palabras por minuto y para el nivel 5, el requisito llegaba a más de 500, por lo que era imposible continuar al último nivel, el nivel 6. Una de las cosas que la gente recuerda sobre este juego es la música de fondo. La música en el nivel 1 era un patrón inquietante de gruñidos que iba haciéndose cada vez más fuerte conforme se avanzaba en el nivel. El nivel 2 no tenía ninguna música y el nivel 3 tenía lo que parecía ser una grabación de un secador de pelo en el fondo. Debido a que los niños que lo jugaron reportaron haber tenido pesadillas, el juego no se vendió muy bien y permaneció relativamente oculto hasta hace unos años, cuando unos hackers se apoderaron de una ROM del juego y empezaron a buscar en él. Al investigar en el software de memoria, lograron descifrar el código del juego para poder pasar el imposible nivel 5, pero lo que encontraron fue suficiente para que la mayoría decidiera abandonar la investigación. De acuerdo con los informes, en el quinto nivel el juego se comporta de manera extraña, escribiendo un montón de archivos en el directorio de System32 hasta el punto que la memoria se llena por completo. Pero además, los archivos con los que se llena son imágenes de gente con rostros deformados que aparecen gritando de dolor, como si hubieran sido torturados, y si el usuario intenta eliminar los archivos, el ordenador se bloquea y la pantalla se torna azul, causando un daño permanente en el disco duro. Debido a su naturaleza de antaño, no se sabe si el creepypasta existió antes que el juego o si el juego ya existía, sobre todo porque se rumoreaba mucho de que el juego provenía de la web profunda. Por desgracia, los hackers se negaron a discutir lo que encontraron en el nivel 6, pero se cree que fue lo suficientemente horrible como para causarles daño psicológico irreversible. Second Life fue un mundo virtual que logró acoger a miles de personas en su momento, de los cuales la mayoría entraba para satisfacer ciertas perversiones. Alojado en la web profunda, Second Life intentó replicar una especie de mundo abierto, mediante el cual los residentes podían interactuar entre sí, participar en diversas actividades, formar grupos y crear un avatar en base a lo que quisieran. Es un espacio donde se puede hacer casi cualquier cosa y encontrar contenido de todo tipo, pero debido a su naturaleza, a menudo es muy común toparse con contenido sobre temas morbosos, de índole violenta o que van más allá de lo legal. De hecho, muchos usuarios prefieren usar Second Life como un medio para intercambiar este tipo de contenido, ya que así se aseguran de mantener el anonimato.
Hace algunos años, el usuario Dross decidió entrar al juego, tratando de encontrar algo interesante, describiendo cosas que veía en el lugar y mapas con temáticas algo perturbadoras. Sin embargo, lo raro comienza cuando éste se da cuenta de la presencia de alguien que lo está siguiendo y que usa una skin de payaso. Por más que se aleja, el payaso continúa siguiéndolo de lejos, y por más que Dross intente escapar, parece que el payaso es un administrador del servidor, ya que siempre consigue encontrarlo. Mucha gente tiene bastante claro que la saga de vídeos de Dross es mero entretenimiento, pero lo curioso es que esto ocurría más de lo que parece, con administradores persiguiendo a usuarios nuevos dentro del juego, o incluso usuarios que tenían grandes conocimientos en informática. La web profunda es un lugar donde cualquiera puede ser encontrado. Si es que no se toman las medidas necesarias, en Internet siempre habrá una persona dispuesta a sacar toda tu información. Gracias a todo esto, nacieron varias historias y leyendas urbanas de gente siendo perseguida por otros usuarios dentro de mundos virtuales, como el caso de Interro o el de Nexialis, un caso que veremos un poco más abajo. Lo turbio es pensar que estos creepypastas se creaban en base a situaciones que ocurrían en la vida real. Rat Rat era un juego de mesa que existía por allá en los años 90 que incluía un VHS con instrucciones, el cual se dice que era completamente real. En él aparecía una especie de rata extraña, con orejas muy grandes y una expresión exagerada, casi intentando parecer una caricatura. Aunque a muchos niños les daba miedo, este VHS no era más que el personaje del juego explicando las reglas y dictando los turnos para cada jugador. No obstante, hubo cierto grupo de personas que reportó varios VHS que parecían estar malditos, como si alguien los hubiese alterado, donde aparece la misma rata, pero esta vez se deforma poco a poco, hasta llegar a verse casi como una rata de verdad. Lo peor es que la rata empieza a decir frases en un tono bastante desagradable y grotesco, casi como si estuviese gritando, hasta el punto de que se vuelve insoportable. Las personas que lo vieron también comentaron que en un punto de la grabación, Rat Rat parece mirar a la pantalla fijamente mientras tiene convulsiones y se mueve de un lado a otro. Antes de terminar la grabación, aparecen imágenes de situaciones incómodas, como alguien que está siendo picado por una abeja en el ojo o un primerísimo plano de una tarántula retorciéndose. Un chico que fue uno de los que tuvo este VHS dijo haber tenido incontables pesadillas con la rata, además de que al ver la cinta con su novia, comenzaron a pasar sucesos inexplicables en su casa, como rasguños constantes en la puerta y la fuerte sensación de que la sombra de una rata gigante acechaba por las ventanas. El catálogo Mandela es una serie web de terror de metrajes encontrados que fue creada por el youtuber Alex Kister. Empezó en 2021 como una pequeña serie de videos cortos donde se analiza a los llamados alternos o dobles malvados, que son una especie de individuos que obligan a las personas a acabar con sus vidas. Además, los alternos son capaces de manipular los medios audiovisuales y de jugar con la mente de los humanos, por lo que el gobierno estadounidense recomienda a las personas mantenerse dentro de sus casas y estar armadas en caso de encontrarse con alguna amenaza similar. No se sabe cómo, pero en algún punto, estos seres llegaron al condado de Mandela y empezaron a reemplazar a las personas, tomando formas algo grotescas, perturbadoras y horribles que solo pueden ser distinguidas a una distancia cercana. La serie se volvió tan viral que enseguida logró recaudar el apoyo suficiente para crear una gran cantidad de capítulos y vídeos, donde se cuentan varias historias y casos de distintas personas que se enfrentan a este tipo de demonios que pueden transformarse en humanos. Además, hay una gran cantidad de entrevistas, llamadas grabadas, entrenamientos policiales y anuncios de televisión que ayudan a que la serie se vea mucho más terrorífica y realista. Hace algunos años, un canal conocido como Canal Reptiliano
estuvo subiendo una saga de vídeos extremadamente raros, que siempre solía titular con un código lleno de números 3. Además de tener en su repertorio varios vídeos populares, como el de Obedece a la Morsa o el del tipo con la máscara de la peste negra, hay otros vídeos incluso mucho más surrealistas y aterradores, y según algunos, una buena parte fueron extraídos de la web profunda. Lo más curioso es que tal vez todos recuerden que en su momento, este código siempre llevaba a vídeos perturbadores dentro de YouTube, que solían verse similares entre ellos, por lo que servía bastante para asustar a las personas. Sin embargo, lo que no muchos saben es que hace ya un tiempo hubo otro canal que se dedicó a subir vídeos con el título original, donde se ve a personas que parecen estar en un tratamiento de desórdenes mentales. Adicional a esto, se puede ver varios mensajes perturbadores en el fondo y una recopilación de clips extraños como los que subía el canal reptiliano. Aunque es muy probable que este video sea como los demás, nada quita que los clips de los pacientes siendo tratados sea real, solo que fueron usados para crear este tipo de videos. Volviendo de nuevo con los casos de jugadores siendo perseguidos en mundos virtuales, Worlds.com fue una plataforma casi igual de famosa que Second Life, y que a veces era utilizada para subir contenido similar al ya antes mencionado. Durante algún tiempo, el juego estuvo relativamente abandonado, hasta que un usuario dentro de 4chan dijo encontrarse con otro usuario que tenía un avatar muy escalofriante, además de que otros jugadores inactivos se le asemejaban bastante, pero estos ni siquiera se movían y se quedaban allí durante semanas o incluso meses. Con el tiempo, los jugadores empezaron a perseguirlo para ver qué hacía, pero este les llevaba por salas bastante perturbadoras, llenas de fotos y objetos bastante repugnantes. Se pensaba que al dejar de seguir a Nexialist, ahora era él quien perseguía al jugador, lo que volvía la situación mucho más rara de lo que ya era. Cuando algunos jugadores lo perseguían, llegaban a encontrarlo en salas muy extrañas, realizando una especie de cultos satánicos con otros jugadores que se paseaban por miles de mapas en el juego. Según se cree, fue Nexialist el principal precursor de la clandestinidad que hubo dentro de Worlds.com, ya que antes de que este fuera abandonado, lo que se podía encontrar allí era relativamente normal, comparado a lo que hubo después, que fue cuando entró gente muy peligrosa y se llenó de personas perturbadas. A día de hoy, no se sabe qué es lo que ocurrió con el usuario, y es toda una leyenda dentro del videojuego. Friend123 fue un bloguero de Tumblr que subió una colección de vídeos misteriosos por allá en 2015. Poco se sabe sobre la persona que administra o administró este blog y se desconoce si este usuario sigue activo, pero durante un tiempo, el blogger publicaba estos vídeos extraños y bastante inquietantes en su página. Cada video contenía imágenes que parecían provenir de una mente depravada o que tenía severos problemas. En el blog de esta persona siempre aparecían mensajes crípticos que hacían alusión a víctimas y a fetiches perturbadores. Algunos de los vídeos parecen haber sido filmados dentro de una fábrica abandonada, mientras que otros fueron tomados en lo que parece ser una casa de campo aislada de la ciudad. A pesar de que el usuario paró de subir publicaciones, más tarde volvió a subir más vídeos con mensajes enigmáticos, donde habla acerca del dolor, el placer y el poder, además de que este siempre tiene la costumbre de incluir simbología religiosa y mencionar a varios dioses de por medio. Muchos blogueros de la comunidad Tumblr han planteado diferentes teorías en torno a este blog y al misterio de su origen, como que Mr. Friend es un hombre perturbado, obsesionado con la religión, la simbología y ciertas prácticas placenteras que incluso lo han llevado a buscar víctimas. Sin embargo, otros también creen que se trata de una persona enferma que tiene trastorno de la personalidad y es lo que se puede ver reflejado en sus publicaciones. No obstante, las intenciones de Mr. Friend aún son desconocidas, podría tratarse de un simple engaño o una broma, pero es probable que eso nunca se sepa, y por ello esta historia es tomada como uno de los mejores creepypastas de la comunidad inglesa, que roza casi la realidad en contra de la ficción.
En la película del Mago de Oz de 1939 surgió una leyenda con respecto a uno de los actores que participó en la grabación, que en concreto fue uno de los Mockins de la cinta. Este rumor existió incluso antes de la propia existencia de Internet y a día de hoy todavía da mucho de qué hablar. Resulta que durante una escena cuando aparecen los tres protagonistas, estos se adentran en el bosque mientras cantan una canción y en el fondo se puede divisar algo que cuelga de los árboles. Según este oscuro rumor, lo que colgaba del árbol no era nada más que uno de los actores que decidió quitarse la vida al colgarse en uno de los escenarios ubicados en el set, pero que aún así salía en la grabación. Aunque la historia podía haberse quedado como una simple leyenda, la realidad es que esta fue respaldada por muchos otros factores, como que en esos tiempos, los malos tratos hacia los actores eran muy recurrentes, sobre todo para una película tan grande como El Mago de Oz, donde la paga para los secundarios era prácticamente mínima. Además, se decía mucho que algunos actores sufrían problemas de alcoholismo y algunos terminaron por desarrollar otras adicciones que fueron consecuencia principal de lo que ocurría en la producción. Para intentar tapar esto, la productora lanzó una nueva versión donde ya no se mostraba al actor colgando en el fondo, sino más bien, aparecía una especie de ave grande que según los productores siempre estuvo ahí, solo que la gente la confundió con una persona. Lo oscuro de esta historia es que los medios la tratan como un fake news o una simple leyenda urbana que fue producto de la paranoia de la gente. Aún así, hay muchas historias oscuras, anécdotas y evidencia de lo que ocurría en el set que sin duda fueron reales. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Estos días he estado de mudanza, así que no tuve la oportunidad de subir más videos. Aprovecho para decirles que vuelvo a estar activo, además de que tengo un canal en Twitch que les dejaré en la descripción para que vayan a seguirme y de vez en cuando podamos jugar algo en directo. También quiero mencionar que estoy buscando gente que pueda diseñar el banner del canal, así que no dudes en contactarme si quieres trabajar conmigo. Si quieres que suba algún video en específico, no dudes en dejármelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.